Familia de Cristo, para mí es una gran bendición nuevamente que ustedes me permitan estar conectados, hermanos, y que me permitan, hermanos, entrar a sus casas. Mi mayor propósito, hermanos, es que ustedes conozcan el Evangelio, conozcan un poquito más acerca de la palabra del Señor. Hermanos, mi propósito, hermanos, es que ustedes busquen del Señor, hacerles allegarles, hermanos, la palabra del Señor hasta sus casas. Así que la comisión que ustedes tienen es también invitar a la familia, al sobrino, al hermano, al hijo, al papá, a la mamá, ¿sí? A la abuelita, a todos aquellos hermanos que están interesados por conocer acerca de la palabra del Señor. Amén. Para mí es una gran bendición, hermanos, que ustedes me permitan entrar a sus casas. No hay servicios presenciales, pero están los servicios, hermanos, a través de estos medios electrónicos. Así que, hermanos, son cómodos, pero también, hermanos, son oportunidades que tenemos para congregarnos como familia. Así que damos gracias a Dios, hermanos, que siempre es importante que todas las familias deben de tener momentos de comunión y de búsqueda con el Señor. Amén. Bueno, pues hemos estado estudiando y revisando algunos aspectos sobre los 7 espíritus de Dios. Ustedes recuerdan estos 7 espíritus de Dios, se encuentran ahí en Isaías capítulo 11. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, hermanos, vemos una visión profética. La visión profética de lo que nos habría de mostrar, ¿sí? Dios acerca de la venida de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que esta visión profética está hablando acerca del Mesías, del Hijo de Dios, hermanos, hacia un futuro, hermanos, pues ya temprano. Uno dice milenial, pero pues ya es un futuro temprano, hermanos, porque Cristo Jesús está también por venir. Y bueno, son tiempos en que Dios nos ha permitido tener momentos, hermanos, de que Él sea alabado y Él sea exaltado. Amén. Bueno, voy a empezar a mencionar, hermanos, sobre los 7 espíritus de Dios, hermanos. Recordemos que ya había hablado, ya había dado una introducción. Después empecé a hablar acerca del Espíritu de Jehová, que la palabra, hermanos, que es Ruach, Ruach, hermanos, que es precisamente soplo, bueno, es un término en el hebreo, espíritu es un término en el hebreo que significa soplo, espíritu, aliento, como motor de inicio, como fuerza. Había dicho precisamente, hermanos, que es algo así como un motor inmóvil. Es el motor que mueve todo, pero que a su vez ese motor no mueve nada, sino que más bien es la fuerza del motor. Eso es, digamos, Aristóteles, un filósofo, hermanos, de la antigüedad griego, hermanos, en el periodo, sí, del siglo IV, él decía que hay un motor inmóvil, sí, que mueve todo, pero que a su vez él no es movido. Porque si él fuera movido, entonces entraría dentro de la cadena del movimiento. Y el movimiento implica contingencia, implica algo perecedero. Pero lo que es estable, lo que es inmutable, es eterno. Y esto es Dios. Bueno, entonces habíamos visto precisamente que el Espíritu de Jehová, hermanos, lo habíamos tipificado, digamos, el caso de Elías. ¿Sí? Elías, el profeta, que fue llevado a través de un carro, ¿sí? Un carro de fuego, ¿sí? Y de un torbellino. Vemos, hermanos, la poderosa mano de Dios en que Dios está obrando sobre las gentes y está llevando y está haciendo a su árbitro aquellos que han caminado con el Señor. ¿Sí? Pero no menciona el caso, por ejemplo, de Enoc. Enoc también dice la escritura que fue transpuesto, ¿sí? Es decir, que fue llevado por otros lados, ¿sí? Hacia otros lugares, otras regiones. Y le fue llevado, ¿sí? Al cielo, igual que el profeta Elías. Gloria al Señor. ¿Recuerdan también ustedes el día de Pentecostés, que aparece ahí en Hechos capítulo 2? Precisamente dice la escritura que Jesucristo ya no estaba, pero todos los apóstoles y gente que había caminado con Jesucristo, hermanos, aquí en la tierra, dice la escritura que todos estaban unánimes, estaban conviviendo, estaban en un lugar alto en oración. Y de momento dice la escritura que vino algo como un viento recio que sopló, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Que era precisamente, hermanos, la presencia del Espíritu Santo que estaba llenando aquel lugar. Y dice que empezaron a hablar todos en lenguas distintas. La gente que estaba ahí, hermanos, sí, todos eran judíos y algunos gentiles que se habían convertido en el ministerio de Jesucristo.
Pero hermanos, muchos de ellos estaban ahí en ese lugar y fueron tomados por el Espíritu Santo, de tal manera que todos hablaron en lenguas. Aquí la palabra lenguas, hermanos, sí, la raíz en el griego es dialectos. En otras palabras, era gente que estaba reunida de todos los rincones del mundo, del vasto imperio romano. Por ejemplo, dice la escritura ahí que habían medos, persas, elamitas, mesopotamios, sí, de Asia, de Capadocia, etcétera. Hermanos, pero todos ellos, hermanos, cuando se reunieron, recibieron el poder, hermanos, del Espíritu y todos empezaron a hablar en lenguas. Y luego ya habla, hermanos, de lenguas angelicales o lenguas espirituales. Así que aquí, cuando uno estudia bien las palabras lenguas, ¿sí? Aquí se mencionan dos tipos de lenguas. Las lenguas humanas, que son dialectas, y las lenguas espirituales, que son ¿sí? el hablar en lenguas, que son lenguas no entendibles, que son inentendibles, más bien dicho, hermanos. ¿Sí? A la razón no se pueden entender, pero sí pueden ser entendidas, hermanos, a través de lo espiritual. Es decir, Dios entiende nuestra capacidad, Dios entiende nuestros pensamientos, Dios entiende nuestras intenciones. Así que en este lugar, ¿sí? fueron tomados por el Espíritu y empezaron a hablar en lenguas. Primeramente fueron lenguas humanas, que son dialectos, y posteriormente lenguas espirituales. Cuando ya cayó, todos empezaron a hablar. Sí, gloria al Señor. Bueno, esta es otra forma de cómo el Espíritu de Jehová vino sobre ellos y los tomó y se los llevó. ¿Sí? ¿En qué consiste, hermanos, el Espíritu de Jehová? Es en dejarse llevar, dejarse mover por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra voluntad, vamos a dar al traste. En cambio, cuando nosotros hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener resultados mejores, resultados mucho más óptimos. En eso consiste, hermanos, dejarse llevar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el caso de Felipe? Felipe, hermanos, dice la escritura cuando estaba Felipe que él estaba en Samaria. ¿Sí? Él llegó a Samaria y Dios hizo muchos milagros a través de él. Hermanos, los milagros eran manifestados ahí. Ustedes recuerdan que este Felipe era un evangelista, sí, que estuvo en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, pero cuando fue la expulsión, cuando fue la muerte de Esteban, y toda la gente cristiana, judíos y algunos gentiles empezaron a salir, hermanos, sí, se empezaron a establecer en otros lugares, en otras iglesias, sí, en Asia, es decir, las primeras regiones cercanas a Jerusalén. Y cuando se empezaron a expandir ahí, hermanos, entonces dice la escritura que Felipe fue a apoyar esas iglesias. En esas iglesias, cuando Felipe estuvo allá, hermanos, sí, bueno, ¿qué fue? El Espíritu de Dios estaba moviendo a Felipe, estaba siendo guiado, hermanos, de tal manera que él se encontró en Samaria. Y ahí, hermanos, ustedes recuerdan que le predicó a un eunuco, y este empezó, ¿sí? A ser evangelizado, y bueno, finalmente después él se convirtió, ¿sí? Y luego dice la escritura que en el momento Felipe fue transpuesto, fue llevado. Y esto habla, hermanos, que se encontró, estaba ahí en Samaria, después se fue a Soto, ¿sí? Y ahí lo vemos también actuar de nuevo, obrando, hermanos, evangelizando la palabra del Señor, ¿sí? Dice que se encontraba en varias ciudades, ¿sí? Hechos 10, ahora, ese es otro aspecto. Por ejemplo, también vemos aquí en Hechos capítulo 16, del versículo al 10, podemos ver, hermanos, cómo es que Pablo, en su persecución contra los cristianos, él iba de camino a Damasco. Y cuando iba de camino a Damasco, dice la escritura que Dios le habló. Dios le habló y dijo a Pablo, ya no vayas hacia Asia, sino que directamente ahora hacia Macedonia. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos? Pablo dejándose llevar por el Espíritu. Cuando uno, hermano, se deja llevar por el Espíritu, va a tener resultados mayores y mucho mejores, ¿sí? Ustedes pueden recordar, por ejemplo, ¿sí? Yo le estaba diciendo a Pablo, Pablo, no vayas hacia Asia. ¿Por qué? Porque ese lugar Dios se lo había ya reservado en el ministerio del apóstol Pedro, perdón. En 1 de Pedro capítulo 1:1, vamos a verlo. 1 de Pedro, Dios mío, capítulo 1:1, observen lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Observen, hermanos, ahí se está mencionando Asia. Por eso, hermanos, es que Pablo, hermanos, sí, cuando Pablo recibió la visión, Pablo dejó de trabajar en Asia
¿Por qué? Porque el Espíritu le estaba diciendo, sí, que dejara ese lugar, porque ese lugar se lo iba a dejar a Pedro. ¿Sí? Aunque Pablo era mucho más capaz, aunque Pablo era mucho más capaz, más letrado, con una visión, hermanos, más entendida, Dios dijo a Pablo, Pablo, tú vas a ir para acá, y este lugar se lo voy a dejar a Pedro. Entonces, Pablo, hermanos, entendiendo el discernimiento de la palabra del Señor, él dejó aquel lugar para caminar bajo la voluntad del Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Igualmente Pablo, dejándose llevar por la obra, ¿sí? Por Dios mismo, gloria al Señor. Y también, finalmente, les había comentado la vez anterior, hermanos, que algún día, ustedes recuerdan ahí en Tesalonicenses, vamos a leerlo, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, versículo 4:16, dice, porque el mismo Señor, con aclamación, es decir, Dios con una voz fuerte, porque ¿qué es aclamar? ¿Sí? Es exaltar, es levantar la voz, ¿sí? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Observen, Cristo Jesús no va a bajar. Cristo va a bajar después del rapto. En otras palabras, hermanos, que Jesucristo desde el cielo nos va a llamar y vamos a ser transportados. Y aquí ya se entiende la palabra que el Espíritu de Jehová es el Espíritu de Jehová que vamos a ser llevados. Así como Elías fue llevado, fue transpuesto, igualmente que Enoc, nosotros vamos a ser transpuestos, vamos a ser llevados, hermanos, por el Señor. Dice, y los que quedemos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces estamos viendo, hermanos, que el Espíritu de Jehová nos habla para llevarnos con Él, ¿sí? Para estar con Él, para dejarse guiar por el Espíritu de Jehová, ¿sí? Hermano, cuando uno se deja llevar por Dios mismo, vamos a tener resultados mejores. Vamos a tener, hermanos, mejor crecimiento en la palabra del Señor. En eso consiste el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, hasta ahí habíamos hablado. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar ahora sobre el Espíritu de sabiduría, que aparece también ahí en Isaías capítulo 11. Espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es la forma correcta de usar el conocimiento. La sabiduría, hermanos, tiene que ver con un aspecto práctico. Aplicar principios de sabiduría es aplicar principios prácticos en nuestro diario vivir. En cambio, cuando hablamos de inteligencia y de entendimiento y de conocimiento, son facultades intelectuales. Son facultades del alma, hermanos. Pero la sabiduría, observan, la sabiduría tiene que ver con nuestro caminar, con nuestro guiar. Hay mucha gente, observen, voy a hacer la distinción. Hay mucha gente que es muy inteligente, que es muy capaz, hermanos, pero tiene una vida práctica destrozada. Tiene problemas en casa, problemas con la pareja, problemas económicos, problemas de todo tipo. Y eso es, hermanos, conocimiento práctico. La sabiduría en eso consiste, ¿sí? Hermanos, es usar nuestras capacidades del conocimiento, usar nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, hermanos, con fines prácticos. Eso se le llama sabiduría. Es decir, hermanos, la sabiduría es usar nuestras capacidades intelectuales, ¿sí? Y saberlas usar con prudencia y con sensatez. Amén. ¿Entendido? La sabiduría, hermanos, tiene que ver más con una práctica. Tiene que ver, hermanos, con tomar buenas decisiones. ¿Sí? Así, tiene que ver, hermanos, con tomar buenas opciones. Actuar con sensatez, con entendimiento. No tiene que ver, hermanos, solamente con la inteligencia. Hay gente que es muy capaz, muy inteligente, hermanos, que ha leído mucho, pero, hermanos, no da una. ¿Te das cuenta? Así que de esto vamos a hablar. Precisamente la capacidad de sabiduría, de moverse con sabiduría. Amén. Y vamos a empezar entonces el primer cita. En Juan capítulo 16. Amén.
Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniese aquel Espíritu de verdad, ¿sí? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Sí? Es que el Espíritu de verdad es el que nos va a redarguir lo que hemos hecho, ¿sí? Lo que vamos a hacer, hermanos. Por eso, después voy a hablar sobre, hay varios tipos de sabiduría. Sabiduría humana, ¿sí? Sabiduría demoníaca y sabiduría espiritual. Voy a hablar después de eso, ¿sí? Pero aquí, hermanos, hablamos de el Espíritu de verdad, hermanos, que esta debe de, correlacionarse con la palabra de Dios y con el Espíritu. Son dos cosas, hermanos, que uno debe de tener. ¿Quieres tener buenas decisiones? Tienes que leer la Escritura. Nos está hablando, hermanos, que nuestra sabiduría, hermanos, no está hablando de sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios. Nuestra mejor sabiduría la debemos de extraer en la palabra del Señor. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, ¿sí? También Eclesiastés, ¿sí? También, hermanos, nos hablan, ¿sí? Por ejemplo, fue escrito por Salomón. Eclesiastés, hermanos, fue escrito en el tiempo de su vejez. Proverbios fue escrito en el tiempo de su mocedad, ¿sí? Pero Cantares fue escrito en el tiempo de su juventud, muy jóvenes. Los dos últimos Proverbios y Eclesiastés hablan de mucha sabiduría. Sí, Salomón fue un buen hombre sabio, hermanos, pero sí, pero él no hizo lo que él escribió. Fue un buen hombre, sí, que escribió muchas premisas para ser sabios, pero él no lo siguió. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿cómo podemos tener sabiduría? ¿Cómo podemos tener sabiduría? Leyendo mucho, ciencia, leyendo filosofía, literatura, astronomía, etcétera. No, hermanos. La sabiduría tiene una fuente, tiene un lugar a donde encontrarnos y es su palabra, la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a dar la sabiduría. Por eso, hermanos, se insta muchas veces a que los hijos lean la palabra de Dios. Muchos dicen, papá, es que es muy aburrido. Mira, al comienzo no lo van a entender, pero después, hermanos, eso va a ser forma parte de su crecimiento. Eso va, hermanos, a entrenarlos, a formarlos, a hacerlos grandes. Ustedes son papás y son mamás, algunos de ustedes. Hermanos, ¿quieres que tus hijos conozcan, sí, principios sabios? Enséñale a leer la palabra de Dios. Enséñale, hermanos, a aquellos, lo más importante en su vida debe ser Dios. Dios es el centro de su vida. Entonces, mira, hermano, yo te voy a decir algo. Cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, yo le dije, yo te quiero mucho y quiero casarme contigo. Pero lo más importante para mí va a ser Dios. Primeramente es Dios, después serás tú. Hermanos, y después cuando yo me casé, ella caminó conmigo en las cosas del Señor. Ella también es conocer de Cristo. Y ella me ayuda ahora en el ministerio. Lo importante, hermanos, es caminar con el Señor, ¿sí? Así que vemos entonces que Dios da la sabiduría, ¿sí? Y a través de su palabra, nosotros vamos a aplicar los principios correctamente para ser sabios. Así que sabiduría no tiene que ver con leer libros, con saber ciencia, sino que la sabiduría es un estándar de vida. La sabiduría es una forma de vivir. La sabiduría, hermanos, sí tiene que ver un aspecto práctico. Cuando hablamos de inteligencia, ¿sí? Eso es una facultad mental, ¿sí? Pero sabiduría es una obra, es un estándar de vida. Es caminar sin errores, ¿sí? Es caminar haciendo, ¿sí? Tomando en cuenta las prioridades correctamente. Amén. En Colosenses capítulo 2:3 dice la escritura, ¿sí? En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. En Cristo Jesús están todos los tesoros escondidos. Es decir, Él los posee. Él posee, hermanos, la capacidad de tener sabiduría.
Así que sabiduría es el resumen de la inteligencia. Es el resumen, ¿sí?, de tomar buenas decisiones. Sabiduría es algo práctico, ¿sí? Es algo, hermanos, en la vida diaria para saberlos conducir. Te voy a decir algo, hermanos, si tú tienes problemas, ¿sí?, en el trabajo, problemas en la calle, problemas económicos, es porque no estamos aplicando buenos principios. Buenos principios, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora, dice también, hermanos, ahí en Romanos, capítulo 11, versículo 33. Dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, ¿quieres tener sabiduría en todo lo que hagas y ser prosperado? Ahí está la palabra del Señor. ¿Quieres tener éxito en tus decisiones? Ahí está la palabra del Señor. ¿Sabes qué es lo que hace mucha gente? ¿Sí? Por ejemplo, van a poner un negocio y dicen, Dios, tengo aquí tanto dinero para poner un negocio. Agarran y rentan el local, compran los accesorios, digamos un restaurante, compran las sillas, compran las mesas, compran las ollas, ¿sí? Se juntan personas para trabajar, uno de cocinero, otro de mesero, otro de inversionista y bla, bla, bla. Y al final dicen, Dios, bendice lo que voy a hacer. Bendíceme y prospérame. Aquí está. No me muevas nada. Yo ya lo tengo hecho. Yo lo tengo preparado. Tú nomás bendícelo. ¿Sí? Pero bueno, Dios te va a bendecir. Pero te va a decir, hay cosas mejores que hacer. Y si de momento tú dices, bueno, Dios, yo tengo un capital para invertir, ¿sí?, en un negocio. Dios, dame dirección en qué voy a hacer el dinero. Cuando tú tomas esa decisión primeramente, hermanos, ¿sí?, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Los negocios de comida son buenos, pero hay negocios mejores. Claro, sí, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado conmigo, hermanos? Por ejemplo, ahora que vino la pandemia, mi economía se vino un poquito abajo. Y muchos llegaron a mí y me dijeron, Dios, me dijeron, hermano, pues cambia de negocio, cambia de trabajo. Yo lo pensé, estuve yo orando y meditando y dije, no, son circunstancias. Lo que yo tengo que hacer ahora, mejor es ahorrar, apretarme un poco más el cinturón, ¿sí? Ver prioridades. Entonces dejé de invertir, de hacer otras cosas, hermanos, y me dediqué a ahorrar. Hermanos, pero el negocio lo sigo teniendo. Y empieza a reapuntar la economía. Gloria, ¿no te das cuenta? Muchas veces, hermanos, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es saber, hermanos, encontrar, ¿sí?, ver las prioridades de cómo actuar mejor para no equivocarse. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace, hermanos, lo que estamos hablando, el espíritu de sabiduría? El espíritu de sabiduría, hermanos, va a guiar a las personas, ¿sí?, a que tomen buenas decisiones, a que tomen, hermanos, buenos resultados, a que tomen, hermanos, a que vean las prioridades que se deben de hacer. Y a partir de entonces, hermanos, Dios nos está guiando. Es dejarse llevar, hermanos, no por las circunstancias, sino por el testimonio que Dios nos ha puesto en cada uno en nuestro corazón. Salmo 104, por ejemplo. Salmos 104, versículo 24. Dice, con muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus bendiciones. Hermanos, de Dios es la fuente de la sabiduría. En Dios, hermanos, están nuestras riquezas. En Dios está nuestra salud. En Dios está nuestra fuerza. En Dios está nuestra prosperidad. ¿En lo que consiste, hermano? ¿Por qué hay enfermedades en nuestro cuerpo? Hermanos, porque comemos grasas, comemos muchos carbohidratos, ¿sí? Comemos muchas calorías. Entonces, hermanos, si no aplicamos, hermanos, principios de sabiduría, debemos de tener freno a los refrescos, por ejemplo, ¿sí? A muchas cosas enlatadas. Esos son principios de sabiduría prácticas para que nuestro cuerpo esté sano. En otras palabras, hermanos, en nuestra economía. ¿Por qué estamos, hermanos, endeudados? Bueno, porque, sí, vamos a Liverpool y compramos un vestido de 4,000, 5,000 pesos.
Cuando el mismo vestido lo puedes encontrar en una plaza, hermanos, en 500, 800 pesos. Es decir, hermanos, y es el mismo vestido. Estás comprando luces en Liverpool, estás comprando aparadores, estás comprando el lujo que ellos tienen y que no es tuyo. Entonces, hermanos, hay que aplicar principios de sabiduría. ¿Qué es, hermanos? ¿Sí? Lo que debemos hacer, hermanos, la sabiduría tiene que ser tiene que ver con cosas prácticas, con cosas reales. Hermanos, hay gente que no gana mucho, hermanos, pero tiene una casa muy bonita, tiene una familia en paz, tiene unos hijos bien educados. ¿Por qué, hermanos? Porque la esposa está atrás de él y ambos están trabajando, hermanos, con propósitos sabios para edificar su casa. Amén. Lo del Señor. Así que aquí nos muestra el salmista que Dios hizo todo y todo Él lo hizo con sabiduría. Él es el autor de la sabiduría. Amén. Vamos a ver ahora, ¿qué recomienda, hermano Salomón, para los hombres? Vamos a leer en Proverbios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, porque Jehová da la sabiduría. Ahí está, hermanos. Sabemos, hermanos, que hay sabiduría humana, pero esta sabiduría, hermanos, ¿sí? es en muchos grados infinitamente menor que la que Dios nos otorga. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, acércate a la palabra del Señor. Acércate a su doctrina. Acércate, hermanos. Vas a tomar una decisión. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando tú quieras tomar una decisión importante en tu vida, es decir, cambiarte de casa, por ejemplo, un barrio, sí, acércate al pastor y le pastor, yo me quiero cambiar, ¿sí? De lugar de residencia. Bueno, te va a decir el pastor, bueno, ¿cuál es la zona? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? ¿Hay una vinatería? ¿Hay un centro nocturno? Porque muchas veces por el esposo, en lugar de ir a la casa, se pasa al centro nocturno, y así sucesivamente. Entonces hay que ser sabios, hermanos, ¿sí? Para tomar buenas decisiones, ¿sí? El pastor necesita tener mucha sabiduría para aconsejar a sus ovejas. Pero aquí, hermano, dice que, hermanos, que la sabiduría viene de Dios. ¿Y cómo podemos allegarnos a Dios? A través de su palabra. Dice, Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú guardas sus principios, hermanos, no vas a fallar en tus decisiones. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría estará en tu corazón y la ciencia fuese dulce a tu alma. Bueno, en muchos de nosotros no está la sabiduría, sino más bien está la necedad. ¿Sí? ¿Has visto bueno, yo me he topado con jóvenes que empiezan a trabajar y quieren comprarse un carro nuevo? Y quieren comprarse un carro carísimo, hermanos. Y están ganando apenas el salario mínimo. Eso, hermanos, no es sabiduría. Sí, yo me recuerdo cuando yo empecé a trabajar, a mis 17, 18 años, yo me compré un bochito viejito, el pobre carrito, pues era lo que me alcanzaba. Pero después, hermanos, yo seguí trabajando y Dios me dio para uno bochito, pero más nuevo. Y el tercero fue nuevo, y así sucesivamente. Hermanos, entonces hay que sacar relación entre lo que uno gana con lo que uno va a gastar. Nunca, hermanos, los gastos tienen que ser mayores que nuestros ingresos. Cuando tú tienes eso es porque estás fallando. Te vas a endeudar, hermanos, comprando una casa de 2 millones cuando tu sueldo es muy bajo. Hermanos, sí, hay que sacar balances. Esos son principios de sabiduría. Y eso, hermanos, lo va a dar únicamente Dios. Ora primeramente, hermanos, y pide consejo. Generalmente, hermanos, la gente que comete muchos errores es porque no piden consejo al pastor. Dice, bueno, él sí, no creo que sepa nada de mí. Hermano, pues Dios le habla en las noches. Dios le habla en las noches. Así que, hermanos, a mí Dios me ha hablado de mucha gente, hermanos, de lo que está pasando en cada uno. Por eso es que a veces le estoy llamando. Gloria al Señor. Bueno, entonces, vemos aquí, dice, el consejo te guardará
te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Observa, hermanos, ¿qué es sabio? Sabio, por ejemplo, una persona que está trabajando y dan las 6 de la tarde. Y dice, bueno, sabio es, ¿qué es lo correcto? Irse a la casa, ¿sí? A descansar, estar con la familia, con los hijos. ¿Qué es lo que hace el necio? Bueno, dan las 6 y me voy con mis cuates, me voy con mis amigos, ¿sí? Y me gasto, ¿sí? El gasto de mi esposa, ¿sí? Y yo digo, yo pago en las cervezas de los cuates. Y al ratito, hermanos, llega a casa, llega sin dinero, no hay despensa, y la esposa le pide el dinero y no le da. Y empiezan los problemas. ¿Te das cuenta, hermanos? En las cosas prácticas, en las cosas sencillas, falta sabiduría. Dice que dejan las veredas derechas para andar en caminos tenebrosos. Ahí está lo que estaba diciendo. Dejan las veredas, ¿sí? En lugar de llegar a casa, se van con los amigos, ¿sí? Tomar y todas esas situaciones. Para andar en caminos tenebrosos. Esos son los caminos tenebrosos. Que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Y sucesivamente. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que precisamente, hermanos, la sabiduría tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Tiene que ver, hermanos, con hacer su voluntad. No tan solo es escuchar la voz de Dios, sino hacer la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Así que eso es lo que nos está diciendo. Vamos a ver un caso práctico. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice, oíd, hijos, la doctrina de un padre, y está atento para que conozcáis cordura. ¿Qué está diciendo? Los padres tienen el deber moral y también el deber espiritual de velar por sus hijos todo el tiempo. Tienen los padres que enseñarle a sus hijos los principios de la Biblia. ¿Sí? Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Sabes por qué los hijos se pierden en el camino? ¿Por qué se van a tomar? ¿Por qué dejan la escuela? Porque los padres no cuidaron de ellos cuando eran pequeños. Porque los padres se dedicaron a trabajar. ¿Hermano? Pensaron que sus hijos eran como las plantitas, hermanos, que solamente echándole agua, esto es alimento y vestido, ellos crecen solos. Hermanos, vemos que en Proverbios, por ejemplo, en el caso de David exhorta a Salomón a buscar de Dios en todo momento, en todo tiempo. Y solamente ahí es donde va a encontrar los principios de sabiduría. Dice, porque os doy buena enseñanza. La Escritura dice, os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. A ver, hermanitos, les voy a hacer una pregunta. ¿A quién corresponde de los padres, sí, enseñar a sus hijos la palabra del Señor? Especialmente al padre. No estoy diciendo que la madre no, especialmente al padre. Dice en Proverbios, a ver, el hombre dice que, sí, la escritura dice que el padre tiene que enseñar los principios a los hijos y la madre tiene que hacer que el hijo cumpla la ordenanza del padre. ¿En dónde? En Proverbios capítulo 1. Vamos a verlo. Proverbios 1. Proverbios capítulo 1. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que el padre es el que pone las normas, pone las leyes, pone las reglas. Y luego dice abajo, dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, hermanos, el padre tiene el deber de poner las normas, los principios, las razones, hermanos, ¿sí? Y la esposa tiene que dedicarse a que los hijos cumplan el deber, ¿sí? El deber de la escritura. Tiene que ver, hermanos, que los hijos, ¿sí? Cumplan la dirección que el padre ha puesto. Gloria al Señor. Así que entonces vemos, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, podemos pensar que David exhorta a Salomón a que busque de Dios en todo momento, en todo tiempo. Eso era algo necesario,
¿sí? Si Salomón iba a ocupar un reinado, imagínense un rey torpe, imagínense un rey insensato. Gloria al Señor. Ahora, en Segunda de Crónicas, vamos a ver el ejemplo práctico en el caso de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo, versículo 7 en adelante. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y díjole, demanda lo que quieras que yo te dé. En otras palabras, Dios se acerca a Salomón y dice, Salomón, ¿qué quieres que te dé? O sea, David le había dicho a Salomón, hijo mío, busca a Dios en todo momento. Él te va a bendecir. Él va a estar contigo. Él estará contigo siempre. Si tú lo dejares, Él también te dejará. Así que David, sí, era un joven, algo así. Cuando él va a ocupar el reinado, David andaba entre sus 16, 20 años, no más. Así que, y tenía, hermanos, una nación por delante. Tenía una gran responsabilidad de guiar a una nación. Y Salomón lo que hizo, hermanos, es que buscó a Dios primeramente. Dios se le apareció una noche y le dice, Salomón, dime qué es lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tus palabras dadas a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo en muchedumbre como de polvo de la tierra. O sea, hermanos, David, sí, yo le estaba pidiendo a David yo le estaba diciendo a David, dime qué es lo que quieres que te dé. David no le pidió la vida de sus enemigos, no le pidió la venganza de sus enemigos, ni le pidió, hermanos, cosas vanas que muchas veces nosotros las hemos pedido a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo David? Le pidió Dios a David. Salomón a David, perdón, Salomón a Dios. Hermanos, Salomón le dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tan grande? O sea, Salomón no le pidió a Dios riquezas, no le pidió mujeres, no le pidió la vida de sus enemigos, no le pidió nada más que algo más sensato, le pidió sabiduría, ¿sí? Para poder guiar a la nación de Israel. Hermanos, y Dios le respondió. Dios oye nuestras oraciones. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quisieran matar, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Observe algo importante, hermanos. Cuando hay sabiduría, hay riquezas, hay bienestar, ¿sí? Hay gloria, ¿sí? Hay bienes, hermanos. Pero, hermanos, esos bienes vienen como consecuencia de la sabiduría, ¿sí? En otras palabras, hermanos, la sabiduría es más que la ciencia, es más que las riquezas, es más que los bienes. Hermanos, la sabiduría, hermanos, es más que cualquier otra cosa que los humanos puedan, hermanos, recibir. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más grande que la sabiduría? ¿Qué es más grande de la sabiduría? Bueno, te voy a decir, la sabiduría, Salomón tuvo mucha sabiduría, pero eso no le prohibió, no le ayudó a olvidarse de Dios. Así que, hermano Salomón, alguna vez, Moisés le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no iré. ¿Sí? No me apartes de ti. En otras palabras, ¿qué es mejor que la sabiduría ahora? El temor de Jehová. ¿Sí? Hermanos, la sabiduría que tuvo Salomón no le impidió caer en pecados, pero el temor sí. El temor sí le impidió a no caer en pecado. Gloria al Señor. Así que vemos que el temor de Dios sobrepasa a la sabiduría. ¿Sí? Y bueno, vemos entonces que Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se lo dio. ¿Y en dónde vemos este claro ejemplo? En Primera de Reyes, observa,
Eso es lo importante de la sabiduría. Primero de Reyes, ay Dios mío, ay no, primero. Ay, no, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué vemos aquí? La historia de dos mujeres que se pelearon por un niño, por un hijo. Y aquella sazón vinieron dos mujeres rameras. Observen, hermanos, aquí vemos, hermanos, el ejercicio de la sabiduría en la vida de Salomón. Salomón ya gobernaba sobre Israel y todos los asuntos difíciles se los hacían llegar a él. Así que vamos a ver, hermanos, cómo Salomón se pudo mover en sabiduría. Dice que llegaron dos mujeres que eran rameras. Ambas eran rameras. ¿Sí? Ambas habían tenido un hijo, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, uno de ellos había muerto, uno de ellos, de los hijos, había muerto. Y dice, y aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentándose delante de él, y dijo una mujer, oh Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció que el tercer día después que yo parí, que esa también parió, y morábamos las dos juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Es decir, hermanos, eran dos mujeres que vivían en una casa, ambas eran rameras. Ambas habían tenido hijos, bebés, ¿sí? Pero una de ellas murió, uno de los hijos murió. Y se cuenta la historia, hermanos, ¿sí? Que el niño muerto, ¿sí? Lo tomó, ¿sí? La mamá y se lo puso, ¿sí? Junto a la cama de la otra mujer. Y tomó el hijo de esa mujer y ella lo puso así. De tal manera que cuando despertó, la otra mujer se dio cuenta que ese no era su hijo. Y era hijo el que estaba del lado de la otra mujer. Y viceversa. Entonces llegan a Salomón para preguntarle de quién era ese niño. Dice, y aconteció el tercer día después que yo parí, dice, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y levantándose a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo en sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y púsome a mí su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, mas observándole por la mañana, vi que no era mi hijo y que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces, observen, hermanos, no quiere decir aquí astucia, quiere decir sabiduría en Salomón. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme un cuchillo, y trajeron al rey un cuchillo. ¿Sí? En otra traducción dice espada, aquí dice cuchillo. Enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo, ir a la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo, es decir, la auténtica madre, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a este el niño vivo, y no lo mates. Mas a la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo mates. Ella es su madre. Así se resolvió, hermanos, el problema. Vemos aquí, hermanos, la sabiduría de Salomón. Había dicho, hermanos, que la sabiduría tiene que ver con un aspecto práctico. Hermanos, tenemos la inteligencia, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia. Todo eso, hermanos, si lo juntamos, ¿sí? Y lo ponemos, hermanos, en una balanza, vamos a sacar correctamente qué es la sabiduría. La sabiduría, hermanos, tiene que ver el aspecto práctico. El conocimiento, la inteligencia son aspectos intelectuales, son aspectos mentales. Gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, aquí por ejemplo el caso de Salomón, que Salomón, hermanos, hizo de acuerdo a lo que era mejor. Sí. La madre, sí, dijo, bueno, que lo den al niño con tal de que no muera.
Pero el hermano no estaba dándose cuenta que al decir eso, ella estaba testificando que era la misma madre. En cambio, la otra, que no era su hijo, dice así, mátenlo, mátenlo. ¿Qué madre va a querer que maten a su hijo? Ninguna. Hermanos, aunque sean traviesos los hijos, los quieren los papás. Así que la madre dijo, sí, denlo, denlo, pero no lo maten. Que se lo quede esta mujer, pero no lo maten. Hermanos, ella era la auténtica madre. Gloria al Señor. Aleluya, 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 hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, aspectos más sobre la sabiduría. Estamos hablando sobre espíritu de sabiduría. Santiago capítulo 3. Amén. Santiago es Santiago, el hermano de Jesucristo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloríes ni seas mentiroso contra la verdad. Observen, hermanos, la verdad va contra los problemas, ¿sí? ¿Qué es contención? Peleas, divisiones. Contender es pelear, ¿sí? Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Vemos aquí, hermanos, tres características de la sabiduría. Dice que hay una sabiduría animal, dice que es terrenal, animal y diabólica. Primeramente, ¿cuál es la terrenal? Es la humana, es la que nosotros aprendemos en las universidades, ¿sí? Es la que aprendemos, hermanos, ¿sí? En la vida común, a hacer las cosas. Hermanos, cuando hablamos de la terrenal, es la que nosotros aprendemos en esta tierra, lo que aprendemos, ¿sí? En base a la experiencia, ¿sí? Pero luego habla de una diabólica, ¿sí? Que es la engañadora. Hermanos, el diablo engañó a Eva. Es otro tipo que si bien se puede llamar sabiduría, ¿sí? O de conocimiento, ¿sí? Y otra, hermanos, finalmente es la espiritual, ¿sí? Es la de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, las dos primeras no nos sirven. Una está basada en la experiencia y la otra está basada en el engaño, la del diablo, ¿sí? Y la última, hermanos, era sabiduría que viene de lo alto, que es la de Dios. Es la que nosotros debemos optar, ¿sí? Dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Habla de tres tipos de sabiduría, ¿sí? Las dos, hermanos, sí, sí, la terrenal, animal y la diabólica. Estas, hermanos, son humanas y del diablo. Dice, porque donde hay envidia y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero son las características de la sabiduría ahora de Dios. Dice, más la sabiduría que es de lo alto, aquí hay varios adjetivos. Observen, hermanos, para no tener errores. Y más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, ahí hay una característica, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Gracias. Habla de varios aspectos de lo que es la sabiduría. Al menos estamos aquí en Santiago capítulo 3, 17, está hablando de varios tipos de sabiduría. ¿Cuáles son sus características? Dice que es pura. Cuando una sabiduría es pura se está refiriendo a que es libre de error. Hermanos, cuando uno asume la palabra del Dios, hermanos, va sobre camino seguro. No va a fallar, hermanos. Dice, hermanos, ¿yo cómo puedo saber? Si yo supiera cuál es la dirección correcta, pues no erraría. Hermanos, ¿dónde vas a encontrar la sabiduría? Pues en la palabra del Señor. Hermanos, es eso. Es una instancia. Debemos siempre de leer la escritura. Papás, esfuercen a sus hijos a que lean la escritura. Esposos, léanle a sus esposas la escritura. Gloria al Señor. Así que cuando dice que la palabra es pura, nos habla libre de error. Y cuando habla libre de error, lo vemos aquí el ejemplo en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, y cualquiera que tiene esperanza en él se purifica, como él también es limpio, es decir, libre de error, de fallas, de errores. Gloria al Señor. Bueno, ahí es primeramente, hermanos, la sabiduría es libre de error. Pero también dice que es pacífica. ¿Por qué dice que es pacífica? Bueno, porque sigue la paz. La escritura dice, buscad la paz y síguela.
¿Qué es lo que hace el envalentonado? Bueno, desafía a su contrincante. ¿Sí? Y si le va bien, pues puede matar al otro, si le va bien. Pero si le va mal, él mismo pierde su vida. Pero finalmente, hermanos, no es sabio. Sabio es el que se aparta de los problemas. Por eso dice que la sabiduría no solamente es pura, hermanos, porque está libre de error, pero dice que es pacífica, es decir, es amigo de la paz, busca la paz, se aparta de eso. Pero también ahora dice que es amable. Cuando dice que es amable, quiere decir que es comprensivo, se alía con el otro, ¿sí? Hermanos, tiene amistad con el otro. Si tu vecino, hermanos, te echa la basura en la puerta de tu casa, no te pelees, hermanos. Dice que sea amable. Tú toma y tú recógela. Barre más de tu espacio. Hermanos, barre un poquito más de este lado y un poquito más de este lado. Tu vecino se va a dar cuenta y va a decir, bueno, gracias a Dios tengo una buena vecina, que es limpia. Hermanos, tú te vas a ganar, ¿sí? El favor de él o de ella. Así que, hermanos, cuando habla de, sí, que la sabiduría es también amable, es que es comprensiva, ¿sí? Es que es, hermanos, tiene afinidad. Filipenses capítulo 4, versículo 5, encontramos su sustento. Dice, vuestra modestia, esto es amable, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hermano, que todos sepan quién eres. Hermano, que todos tus vecinos sepan que tú eres cristiana, que tú eres cristiano. Que todos tus vecinos sepan, ¿sí? Que tú estás apartado, que tú no sigues la corriente de este mundo. Así que, hermanos, la sabiduría tiene que ver, hermanos, que es sí, inviolable, es decir, sí, no puede tener errores. Además, busca la paz, la sabiduría, y además es amable, es decir, que se alía, hermanos, con los otros, pero también dice que es benigna. Aquí dice en Santiago. Y cuando dice que es benigna, hermanos, es que atiende las razones de los otros. Sí, hay gente que se queja, hermanos, bueno, es que estamos hablando de los vecinos. Hermanos, si tú pones como una costumbre el bote de basura junto a la puerta de tu vecino, bueno, si se queja, quítalo, hermanos. Vivir en paz. Eso es ser sabios, hermanos. Hermanos, la paz, hermanos, sí, es una necesidad que todos buscamos. Pero, hermanos, nosotros queremos la paz, pero afectamos al otro. Entonces no eres sabio. La paz es que ellos estén bien, hermanos, y como resultado yo voy a recibir la paz también de ellos. No esperes, hermanos, a que tú debes de buscar la paz y que los otros no te importen. Hermano, la paz tiene que darse mutuamente. Cuando tú actúas correctamente con tu vecino, entonces tú vas a tener tu paz dentro de ti. Entonces, eso es la paz, ¿sí? Pero también dice, hermanos, ¿sí? Que la sabiduría, aquí en Santiago, dice que es misericordioso. Y en Santiago encontramos esto, ¿sí? 1.27. 1.27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre esta, visita a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha en este mundo. ¿Sí? Misericordiosa quiere decir, hermanos, si tú estás, hermanos, si tu vecino está enfermo o tiene necesidad de algo, ayúdale. Eso es sabio, hermanos. Dice, hermano, ¿qué tiene que ver eso con esto? Hermanos, eso es ser sabio. Tener, hermanos, paz con tus vecinos, paz con tu entorno. Ayúdale a los otros, hermanos. Suple las necesidades y las carencias de otros. Hermanos, que yo estoy igual que él. No es cierto, hermanos. Siempre uno estará mejor que los de abajo. Siempre uno estará mucho mejor que los otros. Pero también dice, hermanos, que la sabiduría sí, da buenos frutos. ¿Qué dice que da buenos frutos? Es que la sabiduría no hace distinción entre personas, es imparcial. Y eso lo saben muy bien los jueces. Los jueces, hermanos, tienen el deber ante la sociedad de actuar con justicia. Aquí en la iglesia hay dos abogados, abogado y abogado. ¿Qué es, qué es, qué es la justicia? Es que cada quien le toque lo que merece. La justicia, hermanos, no debe de inclinarse
a favor de uno, demeritando al otro. La justicia tiene que ser imparcial. Por eso, hermanos, el eslogan que se pone de la justicia es una mujer, ¿sí? Es femenina, ¿sí? Hermanos, y tiene una balanza, ¿sí? Que está perfectamente equilibrada. Y además tiene los ojos tapados. ¿Para qué? Para que no se inclinen hacia favores unos con los otros. Y luego, y finalmente aquí, cuando habla de la sabiduría, también dice que la sabiduría es sin hipocresía, ¿sí? Es decir, hermanos, que obra con sinceridad. La sabiduría tiene que ver con la sinceridad. Primera de Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4 en adelante. Dice, hermanos, dice, habla del amor. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad o el amor, ¿sí? Es lo mismo, no tiene envidia. La caridad o el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la justicia, sino se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que el amor de Dios nunca acaba. Así que, hermanos, la sabiduría también tiene que ver con el amor. La sabiduría tiene que ver, hermanos, conceder a mí mismo para darle lugar a otros, ¿sí? Esto es, hermanos, esto es obrar, hermanos, con sabiduría. Hermanos, cuando uno pone sus intereses primero frente a los otros, está menguando. Está actuando torpemente, insensatamente. Hermanos, una persona insensata es lo contrario de una persona sabia. Hermanos, no importa que la gente, hermanos, te pisotee. Hermanos, tú busca la paz entre ellos, busca la comunión con el vecino. Hermanos, ayuda al necesitado, ¿sí? Hermanos, sé misericordioso con sí, con los que te necesitan. Siempre tú tendrás más que los otros. Siempre habrá gente más abajo de ti y que necesiten de tu ayuda. Y tú tienes el deber ante Dios de auxiliarlos, de ayudarles. Amén. Ahora vamos a ver la sabiduría en el caso de Jesucristo. Ay, ya tengo una hora casi predicando. La sabiduría en el caso de Jesucristo. En Mateo capítulo 13, versículo 54, dice, y venir a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? O sea, hermanos, Jesucristo no se movía como nosotros, ¿sí? A nosotros nos hacen enojar y respondemos igual, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Le pegan a mi hijo y sale la mamá, ¿no? Aquí, a mi hijo solamente yo le pego, ¿no? ¿Sí? O como yo les decía a mis hermanos, ¿sí? A mis amigos, a mi hermano nadie le pega, solamente yo, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de eso, ¿sí? Hermanos, Jesucristo andaba por todas las regiones de Galilea. Y vemos aquí, hermanos, que Jesucristo, hermanos, siempre empezaba a dar parábolas. En las parábolas se ve, hermanos, mucha sabiduría contenida. Eso es, hermanos, la sabiduría. La sabiduría no es leer libros, no es saber cuánto sabes de historia o de física o de astronomía. La sabiduría es algo práctico. Es una correcta relación que tú tengas con la gente. El correcto vivir en tu entorno, no tener problemas. Eso es sabio. Así que Jesucristo dice que todos los días Él estaba en la iglesia. Observa, hermano, Jesucristo se iba a dormir al terreno, ¿sí? Sí, al monte, ¿sí? A los montes, en el desierto, en los caminos, Él dormía, ¿sí? Pero Él no tenía lugar donde dormir. Pero todos los días, por las mañanas, se iba a la iglesia a tener comunión con el Padre Celestial. Hermano, y luego regresaba a las plazas en la ciudad y empezaba a dar sus enseñanzas de parábolas. En las parábolas se discurre, hermanos, tanto, hermanos, porcentajes de sabiduría entre todo aspecto. Gloria al Señor. Finalmente, hermanos, vamos a ver un caso final. Ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, ¿sí? Dice, y Jesús se fue al monte de las olivas. Y por la mañana, observan, hermanos, él estaba en el monte, se quedaba dormido en el monte y regresaba a la ciudad. ¿Y a dónde se iba? A la iglesia.
Dice, y por las mañanas volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dícele, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole. Aquí está la razón de todo, tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Observen, hermanos, este pasaje. A la mujer se la llevaron a Jesucristo. No la llevaron ante el Sanedrín, no la llevaron ante el tribunal, sino se la llevaron a Jesucristo. Jesucristo estaba en la iglesia, hermanos, y en el atrio, a la salida, se la llevaron a Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para hacer caer a Jesucristo y no precisamente les importaba el caso de la mujer. En otras palabras, querían hacer caer a Jesucristo, ¿sí? Y la mujer les importó poco. Ahora bien, dice la escritura, hermanos, que ella se la trajeron. Yo puedo pensar esta escena. Esta escena a la mujer seguramente no hubo tiempo en que ella se vistiera. Podemos pensar que ella salió casi desnuda o semidesnuda, quizás con una sábana puesta encima, cuya luz se transparentaba, hermanos, en su cuerpo, de tal manera que se la presentaron a Jesucristo. Y la ley de Moisés dice que tales mujeres que sean sorprendidas en el mismo acto del adulterio deben ser apedradas. Tú pues, maestro, ¿qué dices? Observen algo sumamente importante, hermanos. Primeramente, la ley mosaica, no lo voy a leer porque no da tiempo. La ley mosaica dice que ambos, el varón, sí, el adúltero y la adúltera tenían que ser muertos a pedradas, los dos. ¿Sí? El caso es que nada más le presentaron a la mujer y no al varón. El varón huyó, ¿sí? Desde entonces ya hay un sentimiento contra la mujer a veces, uno puede pensar así. Pero hermanos, dice ahí que nada más fue la mujer que le presentaron. De tal manera que cuando se la presentaron, Jesucristo, hermanos, se agachó a escribir, ¿sí? Hermanos, y bajo los ojos, hermanos, tan escrupulosos de los doctores de la ley, esta mujer había quedado en ridículo, había quedado envilecida, había quedado humillada, ¿sí? Hermanos, frente a los doctores de la ley, que eran santos, eran perfectos en la ley de Moisés. Estos hombres que solamente, hermanos, oscilaban en obedecer la ley mosaica hasta el extremo. No les importó la vida de la mujer. No les importó el pudor de la mujer. No les importó, hermanos, la imagen, el envilecimiento que habían tenido con la mujer. Solamente les preocupaba la decisión de Jesucristo. Y todavía le dicen, maestro, ¿cuánta hipocresía podemos ver ahí? Maestro, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedrada. ¿Tú pues qué dices? Jesucristo se agachó a escribir abajo, en el piso. ¿Qué puede escribir, hermanos? ¿Qué puede haber escrito Jesucristo? En verdad, hermanos, nunca lo sabremos. No sabremos qué fue lo que Jesucristo escribió. Lo que yo te puedo decir, hermanos, pensando un poquito, que Jesucristo estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos en las piedras. Jesucristo le estaba diciendo, tú que la acusas, tú también dormiste con ella. Y tú otro que estás al lado, tú eres un falso, un pecador, tú engañas a tu esposa. Y tú que estás de este lado, ¿sí? Tú también has cometido lo mismo. Y tú y casi así, ¿sí? Así que, hermanos, nunca hay que tirar piedras sobre el tejado de nuestro vecino, que el nuestro es de cristal. Hermanos, Jesucristo estaba escribiendo, quizás también, hermanos, yo puedo encontrar una razón más para no ver, hermanos, el reflejo, ¿sí? O la transparencia de la sábana para no ver a la mujer. Su mirada era tan santa, era tan pura, hermanos, tan divina, que no se dignaba ver eso. Y de momento Jesucristo se levantó, ¿sí? Y le dijo a la mujer, ¿sí? Y le dijo a todos, el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella.
Hermanos, el boomerang se regresó contra ellos, contra sus acusadores. Estas personas que tenían una fachada de santidad, una fachada de bondad, de limpieza, ¿sí? Mostraron en su conciencia, les reveló que ellos eran peores que esta mujer. De tal manera que los viejos, los primeros, los más viejos, fueron los primeros que se empezaron a apartar. Y finalmente quedó Jesús solo con la mujer. Y Jesús le dijo, ninguno está los que te acusan, ninguno están los que te condenan, ninguno están, ¿sí?, los que te quieren apedrear. Jesucristo les dijo, ni yo te condeno. Y él era el único que podía perdonar los pecados de la mujer. Hermanos, Jesucristo que no la acusó, que no la ultrajó, que no la humilló, que no la exhibió, le dijo, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados. Hermanos, qué palabras de sabiduría, qué palabras, hermanos, de discernimiento de espíritu que Jesucristo tuvo contra los escribas y fariseos. Vete y no peques más. Hermanos, ¿cómo con palabras tan sencillas, cómo con palabras tan cortas, hermanos, encontramos un cúmulo de sabiduría? No le dijo, vete y síguele, y ahora el que viene, ¿sí? Y luego el que viene, y el que viene, y el que viene. Dijo, vete y no peques más. Hermanos, espíritu de sabiduría estaba en Jesucristo. El espíritu de sabiduría estuvo en Salomón. El espíritu de sabiduría está en ti, hermanos. ¿Cómo podemos sabernos guiar en esta vida? Si tú tienes muchos problemas, hermanos, con tus vecinos, en el trabajo, uno puede decir, bueno, es que sí, mi jefe no me quiere. Bueno, tu jefe, pero ¿y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Y te andas peleando con todos? Te falta sabiduría. Sabiduría tiene que ver, hermanos, con nuestro diario caminar, con nuestro diario vivir. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén.